sino lo más importante para todo esto es evaluar al paciente, saber principalmente con qué paciente nos estamos topando para poder llevar a cabo nuestro acto anestésico. Y esto es lo que vamos a ver durante toda la noche de hoy. Esto no quita de que no hablemos de drogas, ¿eh? Vamos a empezar a hablar un poco de definiciones, principalmente anestesia, que es, entre comillas, una intoxicación controlada del sistema nervioso y que tiene que ser reversible, obviamente, porque si no, un animal no vuelve. Y que todo esto se lleva a cabo por diferentes metodologías, por anestesia parenteral, por goteos, por anestesia inhalada, por anestesia locorregional, y que pueden combinarse entre sí, y que mucho vamos a hacer hincapié en todo esto a lo largo de las diferentes clases. Cuando hablamos de tranquilización, acuérdense, y que creo que lo vimos la primera clase, que no es lo mismo dormir un animal, tranquilizarlo, sedarlo, que hacer una anestesia. Debíamos cumplir con la tríada de Gray, analgesia, relajación muscular e hipnosis. En cambio, cuando hacemos una tranquilización, es una depresión mucho más suave del sistema nervioso, en el cual el paciente responde a estímulos externos. Esto quiere decir, nosotros damos un tranquilizante, nosotros lo vamos a tocar ese animal responde. ¿Mm? En cambio, una sedación es una depresión también del sistema nervioso, pero mucho más profunda, la cual el animal va a tender a dormirse, va a tener un grado de depresión tal que el animal va a responder casi en forma lenta. La tranquilización responde apenas uno lo toca, una sedación, el animal tarda en recuperar, de reaccionar, perdón, a un estímulo. Un estímulo puede ser tocarlo. Esto es un grado de sedación, por ejemplo. El animal eh, está como dormido. Si uno lo quiere tocar o moverlo, es un animal que responde, pero muy lentamente. Puede reaccionar un poco a los estímulos o a mover un poco los párpados, pero tiende mayormente al sueño. El otro grado de depresión del sistema nervioso es lo que llamamos la neuroleptoanalgesia, que es un grado de depresión en la cual hay combinación de dos drogas por lo menos. Un analgésico, que puede ser un opioide, por ejemplo, y un neuroléptico, que puede ser un tranquilizante mayor. Esas dos combinaciones son las que me van a determinar el grado de neuroleptoanalgesia. Es una combinación de una sedación con un grado de tranquilización. Nunca hay que subestimar una anestesia. No es porque sea fácil el acto, sea algo fácil, podemos decir, no, esto es mucho más fácil, no hay... Entonces, lo más importante, que no hay que subestimar, por más que sea algo sencillo, el animal esté sano, porque cuando nosotros agarramos y subestimamos esto, es donde empiezan todos los problemas. Nosotros, generalmente, cuando es un animal con una cardiopatía,
una cardiopatía, una endoquinopatía o una nefropatía, nosotros ponemos mucho ímpetu en trabajar bien o en trabajar más en cuidar al animal, pero a veces pasa que nosotros estamos trabajando en animales, por ejemplo, para una castración, y decimos, no, es una castración, es algo sencillo, es un animal joven. Entonces, nunca subestimar esto. Esto es lo más importante de todo, trabajar. Entonces, lo más importante, aprender a trabajar en equipo. ¿Mm? Tenemos que aprender a no ser no egoístas, sino a aprender a trabajar en conjunto. Por suerte, en el quirófano se está dejando de hablar a nivel mundial de que el animal se muere a tal o cual persona. Por ejemplo, es importante que antes, hace muchos años, se hablaba de que el animal se murió porque se pasó de anestesia o porque la complicación quirúrgica lo determinó. No. Si aprendemos a trabajar en equipo, lo más importante es, si sale todo bien, le sale bien a todo el equipo. Si le sale mal a esto, le sale mal a todo el equipo. Y hay que hacerse responsable como equipo de trabajo. Eso es lo más importante. Y ese es el concepto que hay que sacar de la mente, que se le muere a tal o cual persona o a tal o cual integrante del equipo. Nosotros tenemos un equipo anestésico y un equipo quirúrgico. En conjunto se trabaja. ¿Mm? ¿Qué vamos a requerir para hacer una anestesia? ¿Mm? Que esté permeable la vía aérea. Es un concepto importantísimo a la hora de trabajar. No se considera una anestesia en la actualidad si la vía aérea no está permeable. Hay que administrar oxígeno. Se considera una droga más. Hay que realizar ventilación del paciente. Obviamente administrar las drogas por vía endovenosa, que es la vía más rápida de acción y de efecto. Y si tenemos que hacer un RCP, que esperemos que nunca les pase, hacerlo en forma ordenada. Y es ahí a donde apunta a trabajar en equipo. Un RCP, una resucitación cardiopulmonar, no la va a sacar una sola persona ni dos. Eso lo vamos a ver también, cómo se va a llevar a cabo cuando se hace una parada cardiorrespiratoria, cómo hacer para hacer una ejecución correcta de esa resucitación cardiopulmonar. Acá tenemos muchas de las cosas que podemos estar trabajando en un quirófano. Miren todas las cosas del quirófano de la facultad, uno de los quirófanos que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, que ahora hay otros equipos y hay otras eh, equipamientos que se fue cambiando, pero la realidad es que tenemos todo. Y uno me podrá decir, no, tenemos esto, pero es caro. Lo caro, no hay que considerarlo caro por la inversión inicial, sino que hay que considerarlo caro si no sirve. Entonces, a medida que uno va incorporando tecnología, que va incorporando medicación y principalmente tecnología y habilidades y técnicas, van a ver que muchas cosas van a mejorar y menos anestesias y cirugías van a salir mal. Miren todo lo que hay acá. Jeringas, agujas, monitores, equipo de anestesia, tubos, bombas de infusión, equipo de anestesia, estetoscopio esofágico, cardioscopio. Entonces tenemos un montón de cosas y que a la larga nos van a ayudar a trabajar mejor. Entonces dijimos, anestesia parenteral, tenemos TIVA o anestesia inhalatoria, es la otra.
¿Mm? Que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las charlas. Y los bloqueos que van a ayudar y mucho. Esto es lo más importante. Hacer una anestesia que sea balanceada. También la pueden encontrar como anestesia multimodal. Anestesia balanceada es lo que me permite determinar la analgesia, la relajación muscular y la hipnosis. Y eso es lo que me va a dar mejores resultados. Esto es lo que hemos hablado la otra vez y que no me voy a cansar de determinar y de decirlo en las charlas. Esto es lo que va a determinar. Este es el doctor Cecil Gray, que determinó que la analgesia y la relajación muscular y la hipnosis es lo que va a determinar que el animal esté en anestesia. Nosotros podemos entrar a darle drogas a los pacientes de diferentes maneras. A nivel entrando por diferentes receptores, que para producir cuanto más receptores estemos bloqueando y estemos manejando, vamos a poder decir que estamos haciendo anestesia. Receptores NMDA, receptores GABA, MU y kappa, NMDA donde actúa la ketamina, GABA donde actúan las benzodiazepinas, MU y kappa los opioides, dopaminérgicos y serotoninérgicos los tranquilizantes mayores, sodio y potasio donde actúan los anestésicos locales, ciclooxigenasa donde actúan los AINES y alfa 2 donde actúan los agonistas alfa 2 que son la silacina y sus congéneres. Todo esto, y vamos a ir viendo a lo largo de las charlas, cómo podemos manejarlo. Pero también tenemos que determinar el riesgo anestésico. El riesgo cero no existe. Usemos la técnica que usemos la combinación de drogas que estemos utilizando. Entonces, lo más importante, saber que el riesgo anestésico es la probabilidad de que un animal o se muera o se salve y no tenga consecuencias, porque nosotros lo que buscamos es que el animal no tenga consecuencias ni a largo plazo ni a mediano plazo. Y que muchas veces esas complicaciones están dadas por falta de equipamiento, falta de monitoreo, falta de algún equipo de trabajo o no saber hacerlo. Cuando veamos monitoreo, vamos a ir viendo todas las pautas de trabajo y que debemos tener en cuenta para poder hacer una anestesia de manera correcta sin consecuencias para los animales. Se sabe que en medicina humana tenemos lo más importante, tenemos en medicina humana, sí, hay muchos trabajos que hablan de todas las consecuencias a largo plazo. No se sabe en veterinaria fielmente si, por ejemplo, sucesos de hipotensión intraquirúrgicas van a determinar una insuficiencia renal a los meses o a los años. A eso es lo que habla con la probabilidad de tener consecuencias. Y otros factores de riesgo, además de todo esto, es la infraestructura. No es lo mismo trabajar en un quirófano con temperatura ideal, con las condiciones adecuadas, que trabajar sobre una camilla fría, con una ventana abierta que entra frío, un ambiente no climatizado, que el personal no esté capacitado para poder hacerlo. Una cosa es que el veterinario pueda hacer todas estas cosas porque su título lo avala, y otra cosa es hacer cosas que uno no está capacitado. Por ejemplo, nadie está obligado en medicina veterinaria a saber hacer las cirugías. Nadie está obligado en medicina veterinaria a hacer clínica, por ejemplo, endocrinológica, clínica cardiológica, clínica nefrológica o gastroenterológica. Uno sí puede saber, a grandes rasgos, saber clínica, que eso es clave para cualquier especialidad, pero debe estar capacitado y actualizado y haciendo trabajos de capacitación constantemente para poder hacer
las cosas debidamente. El concepto de, es un concepto burdo que voy a decir, que es el de todólogo. El médico todólogo no existe más. Esto es, esto era hasta el año 90, donde el veterinario tenía que hacer todo. Con el correr, y por suerte con el correr de los años, lo que está pasando es que tenemos muchas especialidades. Nosotros, y esto es lo que habla del trabajo en equipo. Nosotros hacemos la clínica general y enseguida, cuando detectamos algo, por eso es importante hacer clínica, poder determinar, acá tiene que venir un cardiólogo, acá tiene que venir un gastroenterólogo o tiene que venir un fisioterapeuta. También depende del riesgo anestésico de la intervención. No es lo mismo hacer una laparotomía por una castración que una laparotomía por un cuerpo extraño o que una laparotomía por una esplenectomía. ¿Eh? Por eso depende mucho también de la experiencia del equipo. ¿Y quiénes, una vez que van a determinar el riesgo, quiénes deben conocer el riesgo? El equipo quirúrgico, anestesiólogo y el cirujano y el equipo, pero también lo tiene que saber el propietario, tutor o lo que ustedes quieran saberlo. Entonces, todo eso lo debe saber. Y tienen que decírselo, y es obligación de los veterinarios, decirle todo lo que puede llegar a pasar. Si la gente determina que no quiere hacer la cirugía, es problema de la gente. Pero hay que hacer una reunión, digamos, un rato antes y explicarle todos los beneficios y todas las contras que tiene la cirugía o las consecuencias que puede traer la cirugía. Siempre hablar con los tutores de frente. Si el tutor duda en hacer la cirugía, no lo fuercen a hacer la cirugía. ¿Por qué? Porque es donde va a ver, y lo digo con experiencia de todo lo que me pasó, de tutores que le dijimos, no, hay que hacer la cirugía por esto, esto y esto, y la gente no estaba convencida. Lo metimos al quirófano y hubo 1500, no errores, sino accidentes, que sangró mucho, que la herida estaba inflamada, que el animal se rascaba mucho, ellos no querían hacerla, nosotros medio que no lo obligamos, sino que lo indujimos a que se meta y las consecuencias después son tremendas para nuestra persona. Etapas. Estas son las etapas que actualmente se están diciendo que tiene la anestesia. Evaluación, preparación y después premedicación. En la primera etapa, la que vamos a ver hoy, inducción, periodo de mantenimiento y recuperación. De todo lo que se vio o se veía hace muchos años, en la premedicación, inducción y mantenimiento. No se hablaba del postquirúrgico, no se hablaba de evaluación y no se hablaba de preparación. Esto ya lo vimos. Siempre hay que hacer una planificación anestésica con la consulta, preguntar todo, determinar los métodos complementarios acorde a ese paciente. Nunca determinar como decimos acá en Argentina, tirar un escopetazo con los complementarios. Siempre hacer un chequeo en sangre, renal, hepático, un chequeo general, por ejemplo, un hemograma. Va a depender también de si el animal tiene, ¿cómo se llama esto? Si tiene patologías preexistentes o no. Pero pedir los complementarios en base a la clínica. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, hacer todo esto nos va a determinar un diagnóstico de situación. ¿Con qué paciente estamos hablando? Después vamos a determinar el ASA. Vamos a tener diferentes infraestructuras donde vamos a trabajar y el tipo de cirugía. Eso va a determinar el riesgo. El diagnóstico de situación, más el ASA, más la infraestructura, más la cirugía, el riesgo.
Algo muy importante, nosotros tenemos que determinar que vamos a hacer anestesia en pacientes, no patologías. ¿A qué me refiero? Nosotros no hacemos anestesia de piómetras, anestesia de cuerpos extraños, anestesia de obstrucciones uretrales, anestesia de limpieza de dientes. Nosotros vamos a determinar y hacer anestesias de pacientes que padecen ciertas eh, enfermedades. Y a partir de ahí cambiar el concepto de patologías por paciente. La evaluación. La evaluación preanestésica es revisación general del paciente. Determinar un examen objetivo general, un examen objetivo particular, preguntarle al tutor todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario. Muchas veces es la primera vez que lo vemos. Yo hago mucha anestesia ambulatoria y es la primera vez que lo veo. Entonces tengo que preguntarle de todo. Desde si hizo un ayuno hasta sus antecedentes quirúrgicos, anestésicos, de comportamiento muchas veces. Entonces hay que preguntarle todo. A partir de ahí vamos a determinar lo que vamos a necesitar. Y después, por último, evaluamos qué estrategia vamos a utilizar para premedicar a ese paciente. Entonces es importante la consulta anestésica, muy, muy importante. No es lo mismo un perro que un gato. La especie es la que me va a determinar muchas veces cuáles son las patologías o qué podemos llegar a esperar en esa especie. El perro, el gato digo, perdón, el gato no es un perro chico, son farmacológicamente completamente diferentes. Acá tenemos algunas de las preguntas que podemos llegar a entrar y poder llegarle a preguntar al tutor. Un montón, hay un montón, pero siempre apuntando a sus antecedentes. Hacemos una anamnesis pretérita y una anamnesis actual, todo, todo, todo lo que se les ocurra, tendríamos que estar preguntando. Y esta cadena, vamos a insistir con muchas de estas cosas, esta cadena es una cadena de acontecimientos que lleva toda la premedicación. Desde categorizar al paciente, poder determinar el ASA, las necesidades para ese paciente, todo el instrumental y equipamiento necesario, para, por último, determinar qué droga vamos a utilizar o qué droga vamos a rechazar para utilizar en ese paciente. Y ahí recién estamos hablando de aplicar la medicación preanestésica. La categorización lo que va a determinar es el mejor manejo del paciente, que vamos a saber arriba de la camilla con qué paciente nos vamos a encontrar. Y así permitirnos un mejor manejo del animal. Tenemos perros y gatos. No sé si ustedes hacen alguna otra especie. Yo hago cerdos, rumiantes, algún animal de laboratorio y cada tanto algún caballo. El sexo es importantísimo por el estado hormonal, la raza, porque va a determinar la sensibilidad a unas drogas o a otras, la conformación, braquicéfalo, dolicocéfalo, mesocefálico, los mestizos y qué tipo de mestizaje va también a determinar qué podemos utilizar y qué no en ese paciente. Edad. No es lo mismo tener un paciente pediátrico, un adulto, que puede estar sano o enfermo, y un adulto senil. Entonces, todo esto va a llevar a la categorización del paciente y a poder determinar qué hacemos y qué no hacemos en ese paciente. Sumado a esto, los pediátricos tenemos que tener en cuenta
que no está desarrollado el sistema hepatorrenal, todavía falta desarrollar o terminar de desarrollarse el sistema nervioso, que los efectos tóxicos y colaterales están mucho más a la orden del día y que tenemos que tener cuenta dos cosas. La hipotermia, son mucho más sensibles a la hipotermia los cachorros, y que la presión arterial depende en los cachorros de la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que mantener muy bien la temperatura, que pierda en realidad, evitar que pierda temperatura, hasta 1 grado es algo normal, si pierde más estamos completamente en problemas, y sabiendo cómo es la frecuencia cardíaca de base, poder determinar que la frecuencia cardíaca no tiene que bajar más de un 20%. Si no estamos en problemas porque va a haber hipotensión. Los adultos, obviamente vamos a determinar patologías preexistentes, si van a estar compensados o no. De eso va a depender si es ASA2 o ASA3. Y los seniles, que generalmente tienen algo hasta que demuestren lo contrario. O cardíaco, nefrópata, diabéticos, hipotiroides, hipertiroides de los gatos. Siempre hay algo que puede estar a la vista de todos. Y encima, si nosotros vamos a dormir un animal, anestesiar, perdón, un animal, si el animal está compensado y ahí nomás, posiblemente con la inmunosupresión que produce la anestesia, más la inmunosupresión que produce la cirugía, podemos exacerbar la patología que tiene. El peso. Tenemos que determinar el peso. Siempre estamos hablando del peso ideal para ese animal. Ni demasiado flaco ni demasiado gordo. Nosotros tendríamos que estar calculando el peso en base a un animal magro. Esos beagles que normalmente pesan entre 10 y 12 kilos y vienen con 16, 17 kilos, al igual que los cocker o los labradores, que son obesos, deberíamos tratar de descontarle ese peso, ese peso que es todo grasa. Y la grasa metabólicamente influye. Siempre tenemos que categorizar a un paciente con todo esto que estamos hablando, sea para una anestesia, sea para una tranquilización, para una maniobra, sea una sedación, por ejemplo, por una resonancia, una ecografía, una placa o una tomografía. Siempre hay que categorizarlo. Yo le diría que es mandatario. Una vez categorizado el paciente, tendríamos que diagramar, yo no lo llamo protocolos, sino estrategias anestésicas, y poder determinar qué combinación de drogas es la más acorde para ese paciente que tenemos arriba de la camilla. Una vez que ya tenemos premedicados, tenemos que ver el efecto de esa medicación a nivel pulmonar, a nivel cardiológico, principalmente. Siempre tener a mano, antes de empezar a premedicar, tener la caja de emergencias. Y vamos a ver lo que tiene que tener una caja de emergencias. Porque esto puede pasar en cualquier momento. Y siempre, conjuntamente con el material de premedicación, empezamos a preparar el material para inducción. El estado físico, eso lo vamos a determinar, por ejemplo, si está deshidratado, si es gordo, está caquético. Vamos a determinar el estado de los linfonódulos. Vamos a palpar si hay masas, no hay masas. Vamos a medir la temperatura rectal. A nivel respiratorio, si tenemos un braquicéfalo, vamos a tener todo este tema respiratorio que hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer una estrategia de trabajo. Narinas estenóticas, paladar blando elongado, hipoplasia traqueal, eversión de sacrolaringios y el colapso traqueal. Por suerte, lo que yo más veo son en braquicéfalos, narinas estenóticas y paladar blando elongado.
y alguna vez he visto versión de sacrolaringios. Tenerlo en cuenta, principalmente para determinar una estrategia que no afecte tanto la ventilación. Esto es lo mismo. Aparato cardiovascular. Vamos a evaluar el aparato, ver si hay una insuficiencia, si es insuficiencia está cardiológicamente compensado o no. La otra, fundamental, es fundamental ver con qué medicación llega el paciente a la cirugía. Tener en cuenta la cardiomiopatía hipertrófica en el gato, que es más común de lo que uno ve, es mucho más común de lo que uno imagina en realidad. La cardiomiopatía dilatada y lo que yo mucho veo en animales viejos es la estenosis o la calcificación aórtica. ¿Mm? A nivel renal, ver si está compensado o no compensado, si orina o no orina, y eso va también en mano del tema de la medicación que esté tomando y de la hidratación que tenga que hacerle. Si un animal necesita hidratación, previo a la cirugía, se lo convoca una hora antes. Ver si tiene patologías endocrinológicas, adrenales, tiroides, eh, si es diabético. Bueno, obviamente si tiene tumores ovarios, también hay aumento de la descarga de estrógenos. Pero lo más común es eh, diabetes, hipo e hipertiroidea, que es lo que más comúnmente se ve en lo cotidiano. Después lo otro es medio esporádico poder encontrarlo, pero hay que determinarlo porque hay ciertas drogas que hay que usar y ciertas drogas que no. A nivel neurológico, ve bueno si es convulsivo o no es convulsivo, si es trauma o si hay enfermedades metabólicas. Y si hay compresión, obviamente, puede determinar, porque a veces esa compresión medular puede llevar a convulsiones. Y acá vamos a determinar el ASA. El ASA es el riesgo, en realidad, perdón, no es el riesgo. El ASA es el estado físico con el que llega el animal, que sumado a la categorización nos va a determinar el riesgo. ASA 1, paciente sano, riesgo mínimo. El riesgo 0 no existe. Usemos lo que usemos, el riesgo 0 no existe. ASA 2, pacientes con enfermedad leve o moderada, pero que están compensados. Por ejemplo, pacientes con una cardiopatía, pero que están compensados. Y en el informe cardiológico dice ligeramente aumentado. Ese es un ASA 2. Un ASA 3 puede ser el mismo paciente descompensado. ASA 4 ya es un paciente complicado, que muchas veces entre o no entre, está complicado el animal. Y ASA 5 ya es, por ejemplo, un politraumatizado, un animal viejo, y que muchas veces se queda en la premedicación, se muere. ASA. El ASA me va a determinar también cómo vamos a manejar el paciente, qué tipo de drogas podemos usar y qué drogas no, qué cantidad de personal necesitamos para poder trabajar bien, cómo va a ser el manejo postquirúrgico, si queda internado o no queda internado, y qué posibilidades, por ejemplo, hay de complicaciones. Un ejemplo muy común sería poder determinar en una esplenectomía por un hemangiosarcoma, tener que internarlo, pues es un animal que posiblemente tenga postquirúrgico, por trombos o por lo que sea, no importa, arritmias, y poder manejar esas arritmias las primeras 24 horas.
Esto es importante. No hay drogas seguras ni técnicas seguras. Podemos utilizar la combinación de bloqueos parenteral o goteos inhalatoria y la complicación se infecta a flor de piel. Los únicos que tenemos que estar seguros somos nosotros cuando estamos trabajando. ¿Mm? El riesgo está latente. Por eso hay que hablar muy bien con los tutores. Cuando a uno le dice, pero si hay riesgo, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Porque lo que hacemos con todo, la evaluación, los complementarios y la evaluación posterior de ese paciente es minimizar o tratar de minimizar los riesgos. ¿Mm? El riesgo está latente y el riesgo puede ser más riesgo quirúrgico o más riesgo desde lo quirúrgico o desde lo anestesiológico. Va a depender también de la patología que tenga. Capaz que la estrategia quirúrgica es relativamente sencilla, pero que hay cambios en el medio interno de ese paciente que llevan a cambios importantes en la anestesia. Necesidades que vamos a determinar, todos los métodos complementarios necesarios para poder evaluar a ese paciente, la cantidad de recursos humanos, la intensidad o no de un buen monitoreo, que eso también lo vamos a ver, y qué cuidados vamos a tener. Si el animal se puede ir a la casa, se tiene que quedar internado, si hay que darle medicación, esa medicación puede ser por boca o inyectable, y todos los cuidados que tenemos que tener para estar bien con estos pacientes. Análisis complementarios, sangre, orina, placas, ecografía, tomografía. ¿De qué va a depender que hagamos todo o un poco de las cosas? De la clínica, de la cirugía, de estas cosas depende. No hacer todo y después no saber interpretar lo que tiene ese paciente. Porque con todos los complementarios, más la clínica, es lo más importante de un acto anestésico. Vamos a determinar mediante sangre funcionalidad hepática, funcionalidad renal, el estado general de ese paciente, la glucemia, que es muy importante en cachorros y en felinos, poder determinar porque tienden a la hipoglucemia. ¿Qué estado general tiene el paciente? ¿Mm? ¿Qué estado corporal? ¿Qué estado general que tiene? ¿Está flaco o no está flaco? Si está muy deteriorado clínicamente, es una importancia más que importante. Recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, hematocrito, hemoglobina, coagulograma. Todo esto hace a un trabajo conjunto del anestesista con el cirujano. Saber si hay que hacer transfusiones, si no hay que hacer transfusiones, si tenemos que compensar al paciente, tenemos que dar antibióticos, por ejemplo, con una infección. Cuando hablamos de funcionalidad hepática, determinar enzimas hepáticas, bilirrubinas. ¿Mm? ¿Y por qué es importante toda la funcionalidad hepática? Por el metabolismo de las drogas. El hígado es el encargado de poder metabolizar, tanto en fase 1 como en fase 2 del metabolismo hepático, las drogas y llevarlas a un estado más activo o desactivarlas directamente. ¿Para qué? Por vía biliar poder eliminarlas al torrente sanguíneo y ahí a riñón. Placas. ¿Qué vamos a pedir? Va a depender de lo que tengamos. ¿Qué va a ser mejor? ¿Placa o ecografía? Depende de la patología. Si es ósea, placas. Un tórax, placas. Lateral, ventrodorsal. Lateral de un lado, del otro, por ejemplo, 3 incidencias para una mastectomía por tumor. Poder determinar, una placa es una foto en el momento, una ecografía es una película del momento en la que están haciendo. Entonces, a través de eso, vamos a poder determinar, si tenemos un animal viejo, por ejemplo, vamos a pedir la columna, pues ese animal va a estar
con la columna hacia la camilla. Y tenemos que determinar básicamente qué es lo que vamos a hacer y qué es el acolchado que tenemos que tener. El animal entra a quirófano y no tiene que tener una consecuencia por la posición de ese animal. No podemos estirarle a un perro viejo demasiado las extremidades o dejar de acolchar la columna, porque ese animal va a dejar de caminar, va a renguear, va a tratar a recuperarse de manera compleja. Ecografías vamos a determinarlo en base a lo que tenemos, siempre. Y siempre pedir cardiológicamente la funcionalidad eléctrica y la funcionalidad de las cámaras. Entonces hay que pedir un ecocardio y un electrocardiograma. El protocolo tiene que ser acorde a nuestro paciente. No protocolos, insisto, la palabra protocolos tenemos que sacarla de nuestra mente cuando hablamos de anestesia. ¿Por qué? Porque los protocolos, las recetas, es algo que uno mezcla tanto con esto, tanto del otro, y sale siempre lo mismo. En anestesia, 2 más 2 no siempre es 4. Puede ser 3, puede ser 2 o puede ser 6. Nosotros podemos tener 3 animales con la misma patología y tener que hacer diferentes estrategias de trabajo. Y además, un mismo paciente entra hoy para un OVH, entra en 5 meses para un cuerpo extraño o por un hemangiosarcoma o para una citotomía y se usa otra cosa completamente diferente. Es dinámico los cambios que se van produciendo. Ustedes ven como insisto siempre con la cadena de trabajo. Siempre, siempre, siempre. Categorizarlo, determinar el ASA, las necesidades, todo lo necesario para poder trabajar correctamente, qué droga sí, qué droga no, y después premedicar. Eso es, yo diría, más que clave a la hora de trabajar en anestesia. ¿Cómo vamos a preparar un paciente? Hay que hacer ayuno líquido y ayuno de alimentos. El ayuno líquido, no más de 2 horas. No se hace más como se hacía antes, unas cuantas horas, porque eso va a determinar deshidratación muchas veces y no solamente eso, sino que va a determinar el impacto a nivel renal. Es más, en cachorros a veces ni ayuno líquido. El alimento en pediátricos y felinos chicos, el ayuno no más de 2 horas. No más de 2 horas, porque entra en hipoglucemia. El ayuno en general es entre 8 y 12 horas, no más. ¿Por qué el ayuno en animales tiene que ser importante? Porque si el animal está con el alimento en el tránsito intestinal o en el estómago, peor todavía, puede haber regurgitaciones, pasaje a la vía, a la boca en realidad, del alimento, con posible falsa vía. Además, que van a estar mucho tiempo para que el animal se cede, que el animal entre en plano y la cirugía no va a poder hacerse. Esto es clave, es una de las primeras preguntas que hay que hacer cuando el animal llega a la camilla. Saber que también que, por ejemplo, los alfa-2 inducen vómito. Entonces, si el animal dice, no, recién acaba de robarme tal cosa, tal comida, o le dimos, no nos dimos cuenta y uno de la familia le dio de comer. Entonces podemos dar drogas que vomiten y podemos estar trabajando tranquilamente. Siempre no más de 2 horas, ¿no? Que haya comido. Es importante que lo dije anteriormente, si el animal necesita frioterapia, ¿qué hay que hacer? Frioterapia antes de la cirugía. Y hay que hacer una estabilización muchas veces
con transfusiones, antibiótico-terapia, espasores plasmáticos, aumentar los fluidos. Siempre que hablemos de fluidos, tienen que estar atemperados. No podemos sacar de la gaveta un lactato, una solución fisiológica y empezar a pasarle al paciente. No, hay que calentarlas porque eso va a determinar una de las causas de hipotermia. Importante es no calentar los sueros. Van a ver que mucho vamos a hablar de todo esto. La premedicación. ¿Por qué premedicamos a un paciente? Mejora el manejo del paciente. Tranquiliza muchas veces a los propietarios. Da tiempo hasta que haga efecto de preparar el material. Baja la dosis de inducción y de mantenimiento. Mejora en tiempo y en forma la recuperación. No es lo mismo. Esto se da mucho también en animales de raza de talla chica. Cuando uno premedica, se levantan de una manera, y cuando no premedica, se levantan mucho más excitados, muchos más gritones. ¿Qué tenemos para premedicar? Tranquilizantes mayores y menores, alfa-2, opioides y AINES. Dentro de los tranquilizantes mayores tenemos la acepromacina y la levomepromacina. Yo no sé si tienen las dos drogas ustedes a disposición. Sé que la acepromacina la tienen, no sé la levomepromacina. Tienen efecto largo, se absorben por todas las vías, son antieméticos potentes. Por eso si se sospecha de que el animal comió, no utilicemos acepromacina. No deprimen el centro de la respiración. Se puede combinar con casi todas las drogas que tenemos al alcance de la mano. Importante, evitar en pacientes convulsivos los tranquilizantes mayores porque reducen el umbral convulsivo. No se pueden revertir, con lo cual, una vez puesto en el organismo, esa droga tarda no menos de 3-4 horas en irse. No son analgésicos, son tranquilizantes nada más. Deprimen el centro termorregulador, con lo cual la regulación de la temperatura queda anárquica y son hipotensores potentes. Están contraindicados en animales en shock, en animales convulsivos, no poder combinarlo con alfa-2, porque la hipotensión es todavía mucho mayor. Yo no lo utilizo en dilatación torsión volvulo gástrico por la hipotensión y por todo esto que le estoy comentando. Esta foto, es cómo se ve un paciente, tanto en perros como en gatos, con la cara de un tranquilizante mayor. Principalmente nos mira, ver perfecto, la cabeza un poco baja, pero el tercer párpado está bien protruido. Evitarlos en hipotensos, en cardiópatas, en epilépticos y en animales deshidratados. La levomepromacina, que es la otra, la dosis de la cipromacina es 0,05 miligramos kilo. Los otros es la levomepromacina. Es menos hipotensora, menor impacto a nivel cardiovascular y es una muy buena alternativa en felinos. ¿Por qué les digo? Porque dura poco. Un gato con acepromacina es un gato que se pone en el post quirúrgico muy nervioso porque no puede dominar su cuerpo. Y la dosis es de 0,05 miligramos kilo hasta un máximo de 2 miligramos kilo por vía intramuscular. Las otras drogas son tranquilizantes menores, benzodiazepinas como el diazepam y el midazolam. Son tranquilizantes
que reducen la ansiedad y el miedo, es fundamental. Y a veces lo que hacemos es mandarle al animal que lo tome un rato antes que venga la veterinaria. La diferencia entre uno y el otro es que el midazolam es hidrosoluble, el diazepam es liposoluble. El midazolam se puede dar por todas las vías, el diazepam solamente por vía endovenosa y oral. Potencian la acción de los tranquilizantes mayores, de los opioides y de la ketamina. Y de los alfa-2 también. Son anticonvulsivantes y son relajantes musculares. Básicamente eso. Nunca tuve problemas con los benzodiazepinas, a menos que la demos rápido por vía endovenosa. Ahí estamos problemas. No afecta al corazón, no afecta a la vía respiratoria. Siempre el diazepam por vía endovenosa lenta, porque el propilenglicol puede producir toxicidad cardíaca. No son analgésicos, son relajantes musculares y anticonvulsivantes básicamente. El efecto rebote que a veces producen es por darlo demasiado rápido en vena. La dosis que yo uso para los dos es 0,2 a 0,6 miligramos kilo. Alfa 2, las otras drogas, son sedantes estos, que puede durar en general 60 minutos y puede haber, depende del alfa 2 que le demos, puede durar hasta 2 horas. Son analgésicos, aparte de sedantes, ¿no? Analgésicos viscerales, dosis dependiente y muy buenos. Son excelentes, por ejemplo, una gastroenteritis hemorrágica por parvo. Está demostrado que mejora muchísimo el dolor visceral de la gastroenteritis hemorrágica. Analgésico, sedante y relajante muscular por vía espinal. Es efectivo por endovenosa y por vía intramuscular. Toda droga que damos una dosis por vía intramuscular siempre es la mitad o 3/4 parte por vía endovenosa. Lo que sí son potentes, la silacina principalmente, potentes depresores cardiovasculares. Tienden a la arritmia, a la bradicardia y a bloqueos auriculoventriculares. El es típico la respiración por alfa 2, que es una respiración profunda, una expiración lenta y una vuelta a respirar enlentecida. Esto es importante, puede aparecer la emesis a los 5 minutos o a los 10 o 15 minutos. Depende del tipo de alfa 2 y va a depender de la dosis y de la vía por la cual la dan. Son potentes hiperglucemiantes, con lo cual restringido su uso en diabéticos. Es muy buen anticonvulsivante, muy buen sedante, muy buen analgésico visceral, pero un impacto a nivel cardiovascular tremendo. Para ir resumiendo, la silacina, buen relajante muscular, potente analgésico, buena combinación con otras drogas. Lo bueno que tienen estas drogas, que tienen revertidores específicos. Llega a haber alguna complicación, revierte la droga, se revierte toda la droga. Lo sedante, lo tranquilizante, lo analgésico, todo. No sé si ustedes consiguen dexmedetomidina, nosotros dexmedetomidina tenemos de fabricación nacional, es mucho más selectivo alfa 2, entonces tienen menos efectos colaterales o efectos nocivos que tiene la silacina. Es menos arritmogénico, produce menos bloqueos, es más potente, porque tiene su efecto más alfa 2. Tiene el revertidor a tipamisol, pero yo uso, porque es difícil, no hay acá en Argentina, pero yo utilizo un revertidor específico que es la yoimbina. La yoimbina, para sea una o la otra,
utilizo 0,1 miligramo kilo por vía intramuscular, salvo que esté muy deprimido y necesite un efecto más rápido, lo doy endovenosa. Pero si no, intramuscular tardará 5 a 10 minutos en hacer efecto y el efecto se va. Y vuelvo a repetir, no combinar alfa-2 con acepromacina. No se puede combinar silacina, acepromacina. No se puede combinar dexmedetomidina con acepromacina. No se puede aumentar la dosis, no se puede combinar la adrenalina, la dexmedetomidina con esto. ¿Mm? Entonces, estos son los efectos cardiovasculares, principalmente los efectos de bloqueos auriculoventriculares, puede ser de primero o segundo grado. Entonces, voy a dar ahora algunas eh, de las combinaciones que es posible. Acepromacina con tramadol, que es una neuroleptonalgesia. Después yo les voy a pasar todo esto, no traten de copiar nada de esto. La otra combinación es acepromacina con butorfanol. La otra combinación posible, todo esto lo van a tener, así que no traten de copiar porque lo van a tener. Acepromacina con albufina, que es acepromacina con un opioide. Silacina con tramadol. Silacina con ketamina. Acepromacina con morfina. Acepromacina con ketamina. Todas estas combinaciones posibles son de premedicación. Levomepromacina con opioides, cualquiera de los opioides. Dexmedetomidina, la que la podemos combinar con opioides, con ketamina, con benzodiazepinas. La dosis que yo uso de dexmedetomidina, que eso no lo puse acá en la diapositiva, es de 1 a 5 microgramos kilo. Que va a depender si doy 1 o 5, con qué combinación la estoy usando, o si la estoy usando sola. Habíamos dicho que también están los AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroides. Sabemos muy poco, principalmente de los AINES, que actúan en la cascada del ácido araquidónico y que son fundamentales como analgésicos. Como analgésicos. Nosotros evitamos principalmente, lo que bloqueamos es la ciclooxigenasa 2 inflamatorio. Así que eso es importante. Saber que lo que estamos buscando es evitar la ciclooxigenasa 1. Un segundito, la 2, perdón. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor, que se me cayó algo. Un segundito, por favor. Entonces, nosotros lo que buscamos, ustedes fíjense, ahí arriba actúan los corticoides y acá abajo actúan, donde dice oxigenasa, los AINES. Algo muy importante es no combinar corticoides con ciclooxigenasas, con
antiinflamatorios. Nosotros lo que hacemos principalmente, no quiero aburrirlo con todo esto, es la acción antipirética, analgésica, antiinflamatoria. Ustedes fíjense que hay más de 170 antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, va a depender si tienen mayor acción antipirética, analgésica o antiinflamatoria, el efecto. Principalmente se usan para dolor, para fiebre, para bloquear siempre las prostaglandinas y bloquear el efecto de las prostaglandinas, principalmente. A nivel central actúan inhibiendo la hipertermia, inhibiendo el dolor fundamentalmente. Lo utilizamos mucho más como antiinflamatorio que como antipiréticos, mucho más como analgésicos y antiinflamatorios, perdón. Todos estos son todos efectos que no los quiero aburrir porque hay un montón, cada antiinflamatorio actúa de diferente manera. Hay que ajustar la dosis a cada paciente, la medición sanguínea. ¿Por qué? Porque para dar un antiinflamatorio no esteroideo, el animal tiene que tener normotenso, no tiene que estar deshidratado y no tiene que tener una insuficiencia renal tal que pueda afectar su uso. Es importante, cuando usamos antiinflamatorios no esteroideos, hacer un control estricto de la funcionalidad renal para ver cómo ajustamos la dosis. No quiere decir que no podamos dar antiinflamatorios en insuficiencia renal. Siempre se pueden dar. Hay que ajustar la dosis. Y esto es lo que yo le decía. El criterio, hidratados, normotensos, tratar de que tenga la funcionalidad renal y hepática normal. Hay un trabajo que habla de utilizar esta funcionalidad renal, esta función renal, perdón, alterada, ¿no? Entonces, se ajusta la dosis dependiendo del tipo de paciente. No tiene que haber coagulopatía porque los AINES alteran la funcionalidad y algo importante, que la mucosa gastrointestinal tiene que estar entera y no combinarlo obviamente con corticoides. Hay que hacer una evaluación para utilización de AINES hemodinámica, de coagulación y perfilia renal, además de un estado de hidratación normal. Tener cuidado en cachorros y en animales viejos, y siempre se utiliza hace mejor efecto en la premedicación que en el postquirúrgico. Esto se los voy a pasar, que son las dosis de AINES en caninos y en felinos. De las drogas que yo más utilizo, acá tienen otra tabla que se las voy a pasar, no la copien, no le saquen foto, porque se las voy a pasar a la doctora en el PDF. Estas son las dosis de los 4 antiinflamatorios que más utilizo en la actualidad. Y vamos a hablar también de los opioides, que son drogas que actúan a nivel de los receptores opioides y que los utilizamos principalmente como analgésicos. Los opioides pueden ser agonistas, fuertes, débiles, agonistas parciales, y agonistas antagonistas y antagonistas. Eso depende del receptor MU. Los antagonistas, por ejemplo, la naloxona, es la que nos sirve y que la tenemos en la caja de emergencia por si llega a haber un accidente con los opioides, por ejemplo, con morfina o con fentanilo. Se absorben por todas las vías, se distribuyen, principalmente atraviesan la barrera hematoencefálica y la placentaria, se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñón. Lo que buscamos nosotros normalmente es analgesia. Acá tiene las dosis que utilizamos habitualmente de opioides, se las voy a dejar para que las puedan tener.
Esto es en caninos. Y para ir terminando la clase de hoy, que es solamente hablar de premedicación, ustedes fíjense, solamente de premedicación, todo lo que estuvimos hablando. O sea, de medicación preanestésica, todo, cómo tenemos que evaluarlo al paciente y cómo tenemos que hacer. Que no tenemos que dejar nada librado al azar. Esto quiere decir, no prevenirnos de todas las posibles complicaciones que pueda llegar a haber. Que tenemos que hacer una revisación clínica de ese paciente. Eso es clave, eso es clave. Que tenemos que categorizar al paciente. Eso es fundamental, poder categorizar al paciente para poder determinar qué paciente tenemos arriba de la camilla. Que los análisis de sangre tienen que estar acordes a ese paciente categorizado y que tenemos arriba de la camilla. No buscar que nos diga que tiene los complementarios sin hacer clínica. Que tenemos que hacer imágenes, obviamente, y no tenemos que hacer recetas. Son estrategias anestésicas de trabajo. Que la anestesia tiene que ser multimodal. Esto quiere decir combinación de drogas que me den sinergismo de potenciación y que nos den menor cantidad de dosis de cada droga por forma individual. Que tenemos que adaptar lo que tenemos a ese paciente. Y tenemos que tratar de incorporar muchas más cosas todos los días, actualizarse. Esto nos va a dar seguridad en el trabajo, seguridad en la recuperación, menor impacto en el paciente. Y poder determinar la premedicación en base a todo esto que estamos hablando. Así que bueno, esto es lo que yo quería transmitirles hoy para hacer la primera parte de, de lo que es en sí la anestesia. Tenemos un montón de trabajo por delante, vamos a hablar de la inducción, vamos a hablar del mantenimiento, cómo podemos mantener la anestesia habitualmente en un paciente, cómo vamos a trabajar de forma correcta, cómo vamos a monitorear, cómo vamos a eh, hacer una determinación de un paciente correcto en todo el acto anestésico. Así que quedo a disposición de ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, abren el micrófono y lo charlamos. El tema del PDF se lo voy a pasar a la doctora, no sé, mañana pasado o el lunes, así ya lo tienen en ustedes enseguida. Escucho las preguntas que tengan, doctores. Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Habló sobre el efecto rebote o paradojal en el uso del diazepam, de las benzodiazepinas. ¿A qué se refiere con eso? Que en vez de tranquilizar o en vez de relajar, excitan. Eso es el efecto paradojal. Eso que se hace cuando se da por vía endovenosa rápida. Toda vez que ustedes hacen una aplicación endovenosa, tienen que tomarse su tiempo, no es un bolo rápido. Tienen que tomarse 30 segundos, un minuto para poder dar la droga por vía endovenosa. Gracias, doctor. Una pregunta No, más, doctor. sí, Doctor, eh, con respecto al atipamezol, ¿qué dosis usa usted? Porque le comento que busco y me sale que según el uso de lo que es la dexmedetomidina, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más o menos yo la no me dosis? acuerdo, la dosis de la tipamisol no me la acuerdo porque no hay en la Argentina, entonces no me voy a acordar una dosis de algo que no hay. Entonces uso la yoimina a 0,1 miligramo kilo y hasta ahora viene perfectamente utilizado. Muy gentil, doctor, gracias. No, por favor. ¿Algún colega que tenga alguna pregunta más?
Doctor, buenas noches. En el caso de las sedaciones para una tomografía, por ejemplo, Sí. una analgesia así parcial para animales mayores, ¿cuál sería la mezcla más recomendable? ¿A qué llamas para qué una tomografía y a qué llamas animales mayores? Un perro, un gato adulto de unos Sí. 5 años, 6 años, 8, y para tenerlo tranquilo, quieto en el caso de una tomografía, algo que sea necesario una sedación leve. Entonces, y bueno, yo generalmente utilizo inhalatorias y puedo meterme en el tomógrafo con el equipo y si no tengo que hacer TIVA directamente. Mantenimiento con Propofol para que se quede quieto. Nosotros en una tomografía, una resonancia, una tomografía, necesitamos que se quede quieto el animal. Y la droga por excelencia, salvo que necesitemos analgesia, pero en general necesitamos hipnosis nada más, es el Propofol o inhalado, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, doctor. Usted habló de lo que es el tramadol y la silacina para combinar, ¿no? ¿Sí? Y eso es para inducir, pero luegamente que se llama, si yo quiero usar lo que es en la combinación con fentanilo, ¿se puede usar así, doctor? ¿O No, se si va? usás la silacina y el tramadol, usted cuando ya utilizan el tramadol, que después veremos si el tramadol sirve o no sirve, que eso es otro cantar. eh, si usan un opioide, el otro ya no va a andar porque el tramadol dura por lo menos 8 horas, la morfina dura por lo menos 4 horas y en el intraquirúrgico no van a poder utilizar otro tipo de opioide, porque los opioides se van bloqueando. Entonces, si vamos a dar un opioide en la premedicación que tiene efecto prolongado, en el intraquirúrgico no vamos a poder utilizarlo. Ah, ya, gracias, doctor. No, por Eso tenía nada. la... Perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas colegas. noches. Tengo una consulta, doctor, y justamente va a lo que indicó el colega hace un momento sobre el tramadol, ¿no? En alguna oportunidad hemos oído que el tramadol no tiene un efecto em, deseado, ¿no? En caninos. Tal vez esa diferencia nos podría decir, doctor, porque siéndole No, sincera, no es yo que el sí tramadol no utilizo el tiene tramadol. efecto deseado, sino que no alcanza niveles analgésicos correctos en el perro. La dosis para que el metabolismo, que es el metabolito M1, el analgésico, sea suficiente, está casi rayando por la dosis tóxica. Entonces, en el gato está bárbaro porque el gato se produce mucho. El problema del perro es que no se produce el metabolismo M1 en eh, cantidad suficiente y aparte, además, tarda mucho en producirse. Lo poco que se produce tarda mucho y se va rápido. Por eso, Guasaba no la recomienda en perros. Estamos hablando del dolor agudo. El dolor crónico es otro cantar. Muchas gracias, doctor. No, por nada. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué haría cuando al administrar tramadol se presenta así o sea, en un felino, en un gato? ¿Cómo no escuché? Perdón. ¿Qué podría hacer si administro tramadol a un gato, ya sea endovenosa o intramuscular, y presenta cialosea? ¿Qué podría hacer en ese caso, doctor? Es que yo el tramadol no lo uso por vía endovenosa por esa causa. Producen lo que se llama síndrome serotoninérgico, que es hipersalivación, excitación y midriasis. Yo no uso el tramadol por vía endovenosa, nunca, para que no produzca esto. Si tengo que usarlo en gato, lo prefiero usar intramuscular o por vía oral.
Gracias, doctor. No, por nada. ¿Algún colega más que tenga algo que preguntar, por favor? Doctor, Sí. nuevamente, una consulta acerca del tema de la lidocaína de uso endovenoso. ¿Qué efecto tendría sobre los analgésicos? ¿Qué cosa? Si la lidocaína Sí, endovenosa, así es, doctor. eso lo vamos a ver cuando veamos TIVA. Es una Ok, excelente droga porque se utiliza tanto en la inducción como en goteo. Anda muy, muy, muy bien. Potencia la acción de los analgésicos y aparte es analgésica per se. muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, colegas? Igual seguimos también conectados por el grupo, ¿eh? Doctor, buenas noches. Buenas Eh, noches. ¿Qué opioide nos recomendaría tanto para perros, o bueno, uno para perros y otro para gatos, o tal vez el mismo, de uso vía endovenosa? Hay un montón, todos los opioides se pueden dar por vía endovenosa. Eso Claro, no, no, lo que por más eso le digo, recomiendo. no hay una regla estricta que digo esto o esto lo otro. Eso va a depender, que eso lo vamos a ver. Cuando Por veamos ejemplo, dolor, vamos a perro verlo politraumatizado. perfectamente. ¿No? ¿Cómo? En el caso de un perro politraumatizado, o mejor dicho, un gato politraumatizado que haya sufrido una fractura, ¿qué opioide nos recomendaría? Si el perro va a ¿O estar qué internado o utiliza no. usted? ¿El perro va a estar internado o no? Sí. Bueno, yo utilizaría más que opioide una combinación. MLK, FLK, eso va a depender, o un bloqueo, eso lo vamos a ver, pero va a depender mucho del caso y lo que tengamos a mano. Y en el caso que no esté internado, Es todo por vía oral. Eso, opioides por vía oral no hay. Tienen que vamos a empezar a buscarle la vuelta por otras cosas. Antiinflamatorios, analgésicos de otro tipo. Si es un gato, podemos utilizar el tramador sin ningún problema. Vamos a utilizar coanalgésicos. Hay un montón, una infinidad de cosas para usar. ¿Mm? A ver, una pregunta que hay acá. Oh, hay una infinidad de cosas. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando las clases. Pues me tengo que poner a explicarte un montón de cosas ahora y podemos estar una hora más explicándote. Si no es inhalatorio, es acetiva. Se hacen bloqueos. ¿M? Pero siempre con oxígeno. Así a grandes rasgos te puedo decir eso. ¿Se entendió, Carmela? Perfecto. ¿Alguna pregunta más, colegas? No, por favor, de nada. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Si no, quedamos ya para la semana que viene, a la misma hora. El tema que vamos a ver la semana que viene es inducción y mantenimiento. Y todos los accidentes que pueden haber en la inducción. ¿Mm? Así que bueno, si no hay más preguntas, quedamos para la semana que viene. Muy buen fin de semana y esperemos que la semana que viene poder trabajar tranquilos. ¿Mm? Buenas noches a todos y quedamos en el grupo para poder trabajar. ¿Les parece?
Sí, doctor, gracias. Bárbaro, genial. Luego, doc. Buenas noches a todos. Sí, doctor, gracias, muy amable, No, doctor. por favor. Hasta Gracias, luego. doctor, hasta luego. Gracias, Buenas noches, doctor. Hasta doctor. Gracias luego. por Buenas todo. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor.